de hablamos de todos los antecedentes de, pues, el de prácticamente del derecho penal, de algunas corrientes. Pudimos desarrollar o relacionar todos los antecedentes de nuestros códigos penales y pues poder ver cuáles eran la corriente, las escuelas que influían en nuestro código penal que actualmente o que tenemos vigente en nuestro país. Y pues bueno, nos quedaron algunos datos pendientes, algunos temas pendientes, perdón, en los cuales se encontraba la justicia penal para adolescentes, que aunque únicamente teníamos que ver cuáles eran las medidas o penas, medidas de sanción o penas que recibían los grupos de adolescentes, porque recordemos que hay 3 grupos en los que están clasificados según su edad, pues pueden recibir qué pena. Sin embargo, o medidas de sanción. Sin embargo, es importante que platiquemos un poco a grandes rasgos de el sistema de justicia penal para adolescentes y pues de sus bases. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a presentar las diapositivas. Y bueno, el sistema de justicia penal para adolescentes, pues por supuesto, es una base o tiene una base completamente protectora y cuidadosa de los derechos humanos del adolescente. Podemos decir que el sistema de justicia penal para adolescentes tiene su base en todo el sistema de justicia penal para adultos. Sin embargo, tiene particularidades y sobre todo detalles que a nivel especialista de las personas que se involucran, pues debemos proteger. Sobre todo, pues, por supuesto, esta parte de los principios o que rigen a este sistema de justicia, ¿no? Entre los cuales se encuentran el interés superior del menor, ¿no? El cual siempre debe de ser considerado al momento de llevar a cabo todo el proceso, la protección integral de los derechos de las personas adolescentes, que este sea integral e indivisible y que obviamente cada uno de los derechos tengan afectación o continuidad uno con el otro, o efectos o consecuencias, ¿no? En este caso, pues, con tema de interdependencia. Por supuesto que hay una mínima intervención que tenga alguna afectación para el adolescente al momento de ser evaluado, procesado, y que exista completamente una justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque la justicia restaurativa, recordemos, es una justicia que se considera integral, más allá que el tema de una justicia una reparación integral, es una justicia que engloba muchos elementos para todas las partes, tanto como para la víctima como para la persona que delinque o que afecta. Además de esto, se tiene que ver todo el entorno social de las dos partes, de la víctima y de la persona que comete el delito. Entonces, esta justicia restaurativa no solamente va a señalar a una de las partes como la responsable, también va a ver todo lo que signifique, o todo lo que abarque su esfera personal, social, laboral, educativa, y con lo cual pueda aportar un tanto para que estas situaciones o estos actos delictivos pues se prevengan y se integren a todas las personas que participan con esa persona para que pues no vuelva a delinquir, ¿no? Todos los principios del... Espérenme tantito. Espérenme tantito. ¿Están viendo todavía las diapositivas? ¿Sí? ¿Sí o ya las quité? Todavía la estamos viendo. Ok, muchas gracias. Sí, les comentaba que cuál era el tema de estos principios, ¿no? Que eran para los adolescentes y pues bueno, vamos a hablar que en este interés superior de la niñez, pues debe de apreciarse siempre que el reconocimiento, sean reconocidos como titulares de derechos, ¿no? No por ser menores de edad, se consideren que no tienen
voz y voto, un tema, me refiero más a un tema de participación dentro del proceso, ¿no? También es válida la opinión del adolescente. Las condiciones sociales, familiares e individuales de esa persona son importantes. Cada derecho, garantía de la persona adolescente y su responsabilidad también debe de ser analizados los efectos y las consecuencias de las decisiones que se adopten dentro del proceso y el del tratamiento de la persona adolescente. También, pues, obviamente va a haber una colaboración, perdón, de las partes intervinientes para que se garantice su desarrollo integral y personal. En cuanto a la protección integral de estos derechos de la persona adolescente, pues obviamente gozan de todos los derechos humanos, ¿no? Inherentes a las personas y deben de ser garantizados estas oportunidades y facilidades para que tengan mejores condiciones de desarrollo físico, psicológico, social y pues obviamente todo esto con una base de condiciones de dignidad. En cuanto a la integralidad, indivisibilidad e interdependencia de estos derechos, pues guardan todos estos una interdependencia y obviamente podrán considerarse garantizados cuando es en su integralidad. No puedo dejar de ver uno solo de los derechos o únicamente fortalecer dos, tres, no. Es un todo y en el momento en el que se mantenga vulnerado alguno de ellos, se dañan todos los demás, ¿no? Por supuesto, está la prohibición de tortura, de algunos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. También, pues, no deben de ser discriminados y debe de haber una igualdad sustantiva, ¿no? Esta igualdad sustantiva tiene que ver con el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. También se habla un principio de la aplicación favorable. Siempre, ya sea procesal o en medida de sanción, se va a aplicar siempre la que más beneficie al adolescente. Por supuesto, al hablar de la mínima intervención y subsidiariedad, perdón, en las que están involucradas estas personas adolescentes, se debe de dar una atención prioritaria, sin recurrir a procedimientos judiciales, en el que se respeten los derechos humanos, que por supuesto se debe privilegiar la solución de alternas de términos que se encuentren en la ley de justicia para adolescentes, así como en el Código Nacional. Además, recordemos que cada institución cuenta con mecanismos alternativos o unidades en los cuales podemos acudir para llegar a algún acuerdo, ¿no? Existe esta parte de la autonomía progresiva en el que cada autoridad debe de reconocer esa titularidad de los derechos de las personas adolescentes, ¿no? Y que por supuesto, en medida que aumenta esa edad de la persona adolescente, también se va a incrementar el nivel de autonomía, que es una parte del estudio que se hace para la valoración de la medida de sanción que se aplique. También se habla del principio de responsabilidad, ¿no? Que pues se debe de fincar con base en un principio de culpabilidad por el acto, que es principio de culpabilidad, pues lo vimos en la charla pasada, ¿no? Y el tema de la justicia restaurativa, pues por supuesto tiene que ver con la comunidad y el entorno de las partes involucradas en el proceso o en los hechos delictivos, ¿no? ¿Cuáles son estos principios generales del procedimiento? Pues por supuesto nos vamos a basar en el sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, en el cual pues encontramos publicidad, contradicción, concentración, continuidad y mediación, y que por supuesto en nuestro sistema debe de ser especializado. ¿Qué tiene que ver en el sistema de justicia penal de adolescentes con el de adultos? Pues no sé si tenían conocimiento, pero las partes que se involucran en este sistema deben de tener una certificación y una capacitación especial. Obviamente, esta capacitación especial o esta certificación, su base es completamente en aplicación de derechos humanos, temas en los que puedan tener como base el interés superior del menor a nivel nacional e instrumentos internacionales. También vamos a hablar de principio de legalidad. Ninguna persona pues va a poder ser procesada ni sometida a ninguna medida por actos o omisiones que al tiempo de su ocurrencia pues no estén previamente definidos de manera expresa en alguna ley, ¿no? Entonces, también la responsabilidad penal de una persona
adolescente, pues podrá determinarse únicamente seguido del proceso que se establezca en las leyes. Por supuesto, debe de aplicarse la ley más favorable. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguna situación en la que se ve involucrado un adolescente se encuentre regulada por algunas leyes o normas que sean diversas, siempre se va a aplicar la ley más favorable. Por supuesto, también está reconocido el principio de presunción de inocencia, ¿no? Todas las personas vamos a ser tratados como inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Debe de haber una racionalidad y proporcionalidad en las medidas cautelares y de sanción, por supuesto, todo con base en la conducta o el grado de participación de la persona. Debe de haber una reintegración social y familiar de la persona adolescente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta parte de poderse reintegrar a la sociedad, pues se va a llevar a cabo a través de algunos programas externos o programas socioeducativos de intervención y de prevención que cada uno de los centros en los cuales se lleva a cabo el proceso para el adolescente, pues va a poder aplicar. Incluso hay algunos centros o tratamientos externos de algunas instituciones educativas, perdón, que ofrecen servicios incluso de psicología, terapia familiar, de poder reintegrar a las personas en el núcleo familiar y no solamente a la persona que comete el hecho, ¿no? También a las personas que se encuentran a su alrededor. Existen programas sociales y programas del gobierno que se encargan de acercarse a los centros donde se encuentran, los centros de internamiento, donde se encuentran adolescentes. Hace unos meses tuve la oportunidad de poder dar mi opinión como abogada penalista en una pequeña obra que se llama Voces Aliformes, y pues obviamente la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura, estuvieron involucradas en este proyecto y no sé si han escuchado de un programa que se llama Alas y Raíces, fueron parte de este proyecto. Y nada más pues como mero antecedente o dato, estas personas de Alas y Raíces, promovieron y convocaron a personas especialistas en temas de teatro, de poesía, en temas de oralidad, expresión, redacción, ortografía, gramática, y crearon pues un taller para las personas que se encuentran con una medida de sanción privativa de la libertad. Estos adolescentes acuden a este centro y les dan algunas clases. Es un taller bastante amplio en el que tratan de sacar de ellos estos dotes de poetas, ¿no? De escritores, y logran, después de meses de trabajo, que cada uno cree o elabore un poema en los cuales pues hacen valer su voz, ¿no? Muchos de ellos tenían en común que tenían miedo del tratamiento o tenían miedo de la sociedad, de cómo los iba a tratar la sociedad de ahora en adelante, ¿no? Como ellos decían, yo estoy preparado para salir, pero yo no sé si mi familia esté preparado para recibirme, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este tema de reintegración social y familiar? Efectivamente, la familia llega a excluir a estas personas, a estos menores adolescentes, y pues justamente lo que se busca con estos programas es que no exista esta fisura social y familiar en la persona y en las personas que están involucradas. Entonces, espérame tantito. Listo. Y pues bueno, entonces, regresando al tema de la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, que establece todo el tema de los principios, también tiene que ver con un carácter socioeducativo de las medidas de sanción. Les platicaba yo de este tema de voces aliformes porque era muy interesante ver cuando me tocó hacer pues esta charla o dar esta opinión de esta pequeña obra.
analizábamos que en la mayoría de los adolescentes que cometen delitos o que tienen alguna medida privativa de libertad en México, al menos hasta el 2022, me parece que estaban los datos del INEGI, la mayoría de las personas que cometían este tipo de delitos adolescentes eran mujeres. Entonces, causaba mucho, llamaba mucho la atención, porque investigando un poco más a fondo, la mayoría de los delitos que cometían son los reconocidos como pasionales o tenían que ver con alguna persona mayor adulta que les había incitado a cometer el hecho, ¿no? Me encantaría que en esta charla, prácticamente es la penúltima, porque la que sigue, pues vamos a hablar de la política criminal actual en nuestro país y ya vamos a concretar las políticas públicas y políticas criminales que se han implementado en nuestro país para saber y poder escuchar de ustedes esta opinión, pues constructiva, que me digan, ¿sabes qué, Gisette? Estas sí han sido eficaces, se han aplicado, yo sí la conozco, yo sí la escuché, que podamos hablar, a lo mejor no conocemos como tal esta política pública, política criminal, pero sí podemos conocer algunas actividades que se hayan hecho en nuestro país. Porque la última clase que todavía estamos por confirmar, cuando ustedes indiquen que les queda o les conviene tomarla, yo me acoplo completamente al horario que ustedes decidan, pues porque yo sé que la que falló en esa charla fui yo, entonces yo no voy a imponer ningún horario, preferiría que ustedes en su mayoría votaran por ese horario y con mucho gusto, ¿no? Entonces, regresando un poco a esta parte del el tema de los adolescentes, ya lo platicábamos desde el inicio, lo platicábamos ahí con algunos compañeros de la clase y nos decían que más vale, ¿no? Educar al menor para evitar que se sancione al adulto, ¿no? Entonces, en esta parte de las medidas de preventivas o medidas sanción que se aplica en penas de privativa de libertad, pues realmente hay que valorar si se está logrando una verdadera reinserción social, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles van a ser esas medidas privativas de libertad? Van a ser utilizadas únicamente como una medida extrema y van a ser utilizadas por la duración más breve posible. También uno de los principios, pues, es la publicidad y la celeridad procesal. Los personas adolescentes dentro de estos centros en los cuales pues se encuentren privados de su libertad, pues también tienen algunos derechos, además de, bueno, más bien tienen derechos reconocidos y pues no solamente van a ser reconocidos para los adultos, también en este caso para la persona adolescente. Va a tener derecho a la protección de la intimidad, confidencialidad y privacidad, a que se cuente con un registro de procesos. Esto quiere decir, pues, que los antecedentes, registros relacionados con adolescentes que hayan sometidos a procesos sancionados conforme a las leyes, pues no van a poder ser utilizados en contra de la misma persona en algún otro juicio que derive de hechos diferentes, ¿no? Esto también lo podemos reconocer en el sistema de justicia para los adultos, en el cual, pues, evidentemente, el tema de estos antecedentes no puede ser utilizado para sancionarse. Si bien sí se utiliza para hacer alguna medición de riesgos de cautela, o para poder aplicar alguna medida cautelar, sí son utilizados los antecedentes para esto, no pueden ser utilizados para ser sancionados, ¿no? Pasados de 3 años de esos cumplimientos de las medidas de sanciones, se extingue o que se haya extinguido, perdón, la acción penal por causales que establece la propia ley, se destruyen todos los registros que se hayan vinculado a ese proceso legal, excepto pues temas de sentencia en los cuales se va a salvaguardar siempre la información de la persona adolescente, ¿no? Y de las partes. Van a cubrir temas de garantías en su detención, la prohibición de de incomunicación, por supuesto, tienen derecho a comunicarse con las personas que así lo requieran, y por supuesto, y sobre todo con su asesor, su defensa legal. Pues obviamente se debe dotar de toda la información respecto al proceso, a cómo se ha ido integrando, como también en el tema penal.
Debe de contar con una defensa técnica especializada, que aquí es lo importante que les platicaba, ¿no? Que debe de ser, además de que debe ser licenciado en Derecho y contar con una cédula, debe ser especializado en el sistema. No sé si alguno de ustedes haya tenido alguna capacitación, especialidad en el sistema de justicia para adolescentes, pero la verdad es que sí es muy importante que lo podamos tener, porque en el caso de que algún cliente llegue y tenga algún tema de algún adolescente, pues no vamos a poder intervenir, ¿no? Entonces, pues sí está complicado que no puedas ser parte de una defensa de una persona que a lo mejor requiera tu ayuda y que no sabemos que al rato podría ser una persona que esté involucrada con nuestros amigos, familiares o una persona cercana que nos quieran recomendar, y nosotros por el hecho de no especializarnos y de no capacitarnos o no atender lo que los ordenamientos nos exigen, pues nos vamos a quedar atrás, ¿no? Nos vamos a quedar de lado y vamos a tener que dejar esa defensa pues ahí abandonada prácticamente, ¿no? Pues debe estas personas adolescentes también pueden contar con la presencia y acompañamiento de la persona responsable o de las personas en las que confíen. Y pues es considerado más porque tiene un tema de soporte emocional, o psicológico, en el cual pues obviamente tener el acompañamiento de la persona en la que tú confías, pues te mantiene firme, fuerte, y a lo mejor este daño emocional y demás, pues o psicológico se va a atenuar con la compañía o la presencia de una persona, pues de esta calidad, ¿no? También tienen obviamente el derecho a ser escuchado y que se puedan realizar cualquier ajuste razonable al procedimiento, para que pues justamente se asegure la efectiva y plena participación de las partes, ¿no? Puede tener también además abstenerse a declarar. Y bueno, ya platicábamos del tema de las medidas de sanción. Estas medidas de sanción, que son los derechos de las personas adolescentes en prisión, ay, espérame tantito, a ver. Que son los derechos de las personas adolescentes en prisión, pues van a tener que alojamiento adecuado, por supuesto, el lugar en el que estén, pues debe de contar con los recursos o medios mínimos, pues para poder tener su cuidado personal. Puede incidir en el plan de individualizado, en el cual pues se tiene que detallar a la persona en su persona, se debe de estudiar el grado de culpabilidad que tenga para poder así tener la sanción más detallada y más personalizada posible, porque por supuesto recordemos que el tema de una medida de prisión preventiva o internamiento, pues es algo que debe de hacerse ya en el última ratio, ¿no? Poder privar de la libertad a una persona y sobre todo a un adolescente de ser sumamente cuidadoso. Que se mantenga la cercanía con sus familiares, por supuesto, como lo platicábamos, pues por todo el soporte emocional y psicológico que estas personas pudieran dar, ¿no? Deben tener este acceso a medios de información. Por supuesto, debe de haber talleres y clases para poder cumplir con temas de educación. Equivalencia para el acceso al derecho a la salud, por supuesto, deben estar atendidos, ¿no? En temas de salud, conservar la custodia, prohibición del aislamiento, recibir, perdón, visita íntima y trabajo, ¿no? El tema de la visita íntima me preguntaban en la otra ocasión, oye, pero son los mayores de edad, no sé qué, no sé qué, pero recuerden también que hay quienes pueden contraer matrimonio y no necesariamente son mayores de edad, ¿no? Entonces, quien acredite el tema del concubinato o de que hay un tema de alguna emancipación, pues pueden también tener derecho a esta visita íntima. Además de que las personas mayores de 18 años que hayan cometido un hecho cuando eran menores de edad, se les debe de juzgar bajo el sistema de justicia penal para adolescentes. Ojo, no porque una persona que tenga 23 años, 25 años y vaya a ser sancionada, a lo mejor
ya en último caso, esta persona va a tener como medida de sanción una pena privativa de la libertad. En el sistema de justicia penal para adolescentes no significa que va a estar privado de su libertad en el mismo centro, porque la ley así lo señala, en el mismo centro que las personas menores de edad, o va a estar dentro de la población, no, debe de estar apartada, y si bien es cierto, va a ser juzgada y tratado con el sistema de justicia penal para adolescentes, no puede ser integrado con las personas menores de edad. ¿Cuál es el objeto del sistema sistema de justicia penal para adolescentes? Tiene como objeto establecer la existencia jurídica de un hecho señalado como delito, determinar si la persona adolescente en su autor es autor o partícipe, el grado de responsabilidad y, en su caso, la aplicación de las medidas que correspondan conforme a esta ley. El proceso deberá observar en todo momento el fin socioeducativo del sistema. Entonces, nos está hablando de que el objeto es la existencia jurídica de un hecho, ¿no? ¿Qué es? Pues investigar y adecuar que esa investigación y de esos hechos encuadran perfectamente en una conducta de tipo penal y que está así señalada en alguna de las normas, ¿no? Y que por supuesto tiene su naturaleza penal. ¿Cuál es su autoría y participación? Tiene que ver también, así como en el sistema para adultos, pues cuál va a ser el grado en el que va a participar esta persona, ¿no? Grado de ejecución del hecho o su responsabilidad, ¿no? Para saber, pues también cuál fue el motivo cuál fue el grado en el que se involucró, perdón, y en su caso la aplicación de medidas que correspondan conforme a la ley. Por supuesto, la ley de justicia para adolescentes, Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, pues prevé diversas medidas, y van a aplicarse de manera gradual. El proceso deberá observar en todo momento el fin socioeducativo. Volvemos a lo mismo, temas socioeducativos, ¿no? Busca prevenir, más que sancionar, busca prevenir, busca reintegrar, busca mediar, busca tener medidas alternativas para poder celebrar cualquier acuerdo, a excepción de algunos delitos que ahorita los vamos a platicar. ¿Cuál es la finalidad de la medida de sanción? El fin de las medidas de sanción es la reinserción social y la reintegración de la persona adolescente encontrada responsable de la comisión de un hecho señalado como delito, para lograr el ejercicio de sus derechos, así como la reparación del daño a la víctima u ofendido, en los términos descritos por esta ley. Para llevar a cabo esto, se deberán considerar los ámbitos individual, familiar, escolar, laboral y comunitario en los que se desarrolle la persona adolescente. Y bueno, aquí esta es una parte muy importante que ya les platicaba de la división de los grupos etarios por edades. ¿Y qué pasa aquí? El artículo 164 de la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes nos establece que el internamiento se va a utilizar únicamente como una medida extrema y por el tiempo menos posible, ¿no? Pues las personas que han hecho omisión se encuentren, y únicamente el internamiento como medida se va a utilizar para el grupo etario 2 y 3 que viene en la ley. ¿Cuál es el grupo 2 y 3? La ley nos contempla 3, que es de los 12 a los 14 es el primer grupo, de los 14 a los 16 es el segundo grupo y de los 16 a los 18 es el tercer grupo. Entonces, ¿qué pasa? A los adolescentes de 12 a 14 años no se puede aplicar una medida de internamiento, ya sea como medida cautelar o como pena, como medida de sanción. El órgano jurisdiccional deberá contemplar cuidadosamente las causas y efectos para la imposición de esta medida, procurando imponerla como la última opción. Se ejecutará en unidades exclusivamente destinadas para adolescentes y se procurará incluir la realización de actividades colectivas entre las personas adolescentes internas, a fin de fomentar una convivencia similar a la práctica en libertad. Y pues bueno, en esta parte del internamiento, quisiera yo revisar acá en la ley, déjenme buscar,
¿Cuáles son los delitos por los cuales sí se va a considerar el tema de poder aplicar una medida de esta índole privativa de la libertad a los adolescentes? Entonces, porque no es todo, pero sí existen algunos que pues sí deben de estar contemplados, los cuales son el artículo 164, pues el mismo que platicamos. Permítanme tantito. Les comentaba, este artículo 164 en la ley nos va a establecer cuáles son los delitos. Para los efectos de la ley, pues va a ser aplicado el internamiento en algunos de los siguientes supuestos. Previos en la legislación, previstos en la legislación federal o sus equivalentes en las entidades federativas. Y les voy a leer, pues la verdad sí valdría la pena todo esto, y aquí sí me gustaría que tomaran en cuenta el tema de políticas criminales en estos casos. Por eso la idea de poder hablar del todo el sistema de justicia penal para adolescentes, esta ley, pues la verdad es que es bastante clara en las explicaciones. Habrá algunos que otros artículos que podríamos sacar a debate, pero bueno, ese no es, desafortunadamente o afortunadamente, como ustedes lo quieran ver, no es el curso para especializarnos en este sistema, que les repito, por favor, considérenlo quien no lo tenga, considérenlo sumamente importante, así como temas de delitos de violencia de género, también son sumamente importantes en nuestra capacitación, ¿no? Y pues bueno, esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en su artículo 164, nos dice cuáles son los delitos en los cuales se va a contemplar el tema del internamiento para personas de 14 a 16 y 16 a 18. De 14 a 18 años van a ser los delitos previstos en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción 21ª del artículo 73 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿ok? B, los delitos previstos en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. C, terrorismo en términos del Código Penal Federal, por supuesto, extorsión agravada cuando se cometa por asociación delictuosa, y todos estos delitos les van a colocando ejemplos, ¿no? Regresándonos al tema de secuestro, por supuesto, ¿no? El tema del secuestro es uno de los delitos, pues, que tienen un origen de daño bastante grave a nivel de política criminal en nuestro país, y no solamente por el impacto que genera a las víctimas, sino también a las personas que se empiezan a involucrar y a desarrollar. Generan incluso, pues, es delincuencia organizada, en los cuales generan incluso ya hasta pareciera capacitación de cómo llevar a las víctimas para lograr pues este tipo de hechos, ¿no? De trata de personas, hemos identificado que involucran adolescentes para atraer, llamar, para mover, para manejar, para llevar y traer, para revisar, para cuidar a personas que sean víctimas de trata de personas, ¿no? Por supuesto, terrorismo, pues es una actividad pues bastante grave que afecta pues al Estado en general. Extorsión agravada por este tipo de delincuencia organizada, pandillas. No sé si se les ocurre algún ejemplo, si tienen algún caso o algún tema que quisieran platicar de algún adolescente que estén involucrados en alguno de estos delitos y que nos quieran compartir, estaría increíble, ¿no? Delitos contra la salud previstos en el artículo 194, fracciones primera y segunda, 195, 196 ter, 197, primer párrafo del Código Penal Federal, los previstos en las fracciones 1, primera, segunda y tercera del artículo 474 ter, y los 475, 476 de la Ley General de Salud. Ocuparíamos revisar cada uno de los artículos para poderlos desarrollar, ¿no? Digo, en alguna clase de teoría del delito también estaría bastante
bastante bueno hacer esta clasificación. El tema de posesión, portación, fabricación, importación y acopio de armas de fuego prohibidas y o de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea, en homicidio doloso en todas sus modalidades, incluyendo el feminicidio. Cabe señalar que para indicar que es un homicidio doloso, pues tendría que hablarse de grado de ejecución, ¿no? Entonces, vamos a hablar de delito doloso culposo hasta que se logre acreditar como tal, pues el hecho, ¿no? Cómo fue realizado. Entonces, aquí sí habría una situación de aplicas o no aplicas, porque si aún no tienes acreditado el grado de culpabilidad, pues va a estar complejo que se pueda aplicar una medida de internamiento, ¿no? Si aún no puedes, claro, hay delitos creo que son muy, muy claros que son homicidios dolosos. Sin embargo, pues no puedes tratar sin el principio de presunción de inocencia, ¿no? Violación sexual, lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o dejen incapacidad permanente, y robo cometido con violencia física, ¿no? Por supuesto, vamos a tener miles de ejemplos de robos cometidos con violencia física, pero son algunos de los delitos y que aquí, por favor, ténganlo muy claro, tiene que ver también con un tema de política criminal, ¿ok? ¿Por qué, en qué momento se fue modificando esta parte o si hubo este, alguna modificación a la ley, en qué año fue, ¿no? Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio del 2016, ¿ok? Y bueno, hablando de algunas otras penas y medidas de seguridad, también tenemos el tratamiento a enfermos mentales. El artículo 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues nos va a establecer cuál va a ser el tratamiento para las personas inimputables. Y pues bueno, aquí, pues se tiene que identificar de los supuestos de inimputabilidad. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, si ya se encuentra dentro del proceso penal el desarrollo pues sí, que ya se ha integrado la carpeta o que se esté llevando alguna audiencia, pues se deben de solicitar al juez de control, se lleven a cabo todas las periciales necesarias para que se determine y se acredite que esta persona es inimputable, ¿no? Y puedan justamente aplicarse estas medidas y tratamientos de acuerdo a la condición que logren acreditar. Se habla de que, pues bueno, el sistema o el procedimiento debe de ajustarse si se determina que la persona tiene un estado de inimputabilidad y pues obviamente el procedimiento ordinario se aplicará observando las reglas generales del debido proceso con los ajustes del procedimiento que en el caso concreto pues acuerde el juez. Obviamente va a escuchar a las partes, Ministerio Público, defensa, asesor jurídico, con el fin de acreditar la participación de la persona inimputable en el hecho, ¿no? Las medidas cautelares aplicables a inimputables van pues de acuerdo con las reglas del proceso ordinario, con los ajustes que puedan hacerse de acuerdo a lo que el juez de control indica o sí, para el caso que resulte procedente. El hecho de ser imputable, perdón, no será razón suficiente para imponer medidas cautelares, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el tema de las medidas cautelares, ya hablando a nivel general, solamente van a ser aplicadas cuando exista algún riesgo para la víctima u ofendido, para la propia investigación, para los datos de prueba o no se pueda garantizar la presencia de la persona por condiciones que sean atribuibles al mismo, ¿no? Y pues bueno, comprobada la existencia del hecho que la ley señale como delito y que la persona inimputable sí intervino en esa comisión, en algún grado de participación, sin que a su favor pues pueda operar alguna causa de justificación, el tribunal de enjuiciamiento, que pues es quien va a emitir la sentencia, resolverá el caso indicando que hay base suficiente para la imposición de medidas de seguridad que puedan resultar aplicables, ¿no? En atención a esas necesidades de prevención especial positiva y respetando los criterios de proporcionalidad y de mínima intervención.
¿no? Bueno, pues, ¿cuáles van a ser? Pues, el ingreso a un hospital psiquiátrico, el ingreso a un establecimiento de tratamiento especial educativo, el someterse a un tratamiento psiquiátrico, tratamiento para dependientes de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos también, pues, obviamente, todos estos centros, para, alcohólicos. En el caso de los inimputables, el juzgador va a disponer del tratamiento que le aplique en internamiento o en libertad, previo al procedimiento respectivo. Si se trata de internamiento, el sujeto inimputable será internado en la institución correspondiente para el tratamiento. Pues recordemos que todas o existen múltiples condiciones psiquiátricas que podrían estar afectando a una persona, entonces pues cada uno va a ser dirigido a la institución que mejor pues pueda tratarlo, ¿no? Actualmente, hace un tiempo estaba yo viendo un documental de las personas que estaban tratamientos, que tenían tratamientos de por alguna situación psiquiátrica, ¿no? Entonces, hablaban de las carencias que tenían, ¿no? Que muchos de ellos, pues, realmente se encontraban en una situación de abandono, y muchos de ellos, llegaron a esos lugares por perdón, es que hablo mucho, como que se me reseca mucho la garganta últimamente. Espérenme tantito. Muchos de ellos están en condiciones o estuvieron en condiciones de precariedad o de alguna situación en personas que se encuentran en situación de calle, ¿no? Entonces, muchos, permítanme un minuto. Listo, les comentaba que muchas de estas personas, pues, encontraban en situaciones de calle, algunos otros, pues, a nivel, institucional, está más adelante en temas de política criminal y seguridad nacional, vamos a ver, pues, realmente, cuánto es lo que incluso una persona llega en privada de su libertad, llega a costarle al Estado, ¿no? Entonces, tampoco es como que a todas las personas indigentes las tomen en cuenta, ¿no? La verdad, una realidad es que no todos tienen aplicada alguna medida de internamiento y los atienden. Sin embargo, todas estas personas sufren condiciones, eh, en el documental que pude observar, de cuestiones de salud en los que más allá de darles un tratamiento, lo hacen como castigo, ¿no? Como estos temas, de choques eléctricos y demás que les proporcionan, lo hacen más como un tema de castigarlos, que realmente poder aplicar alguna medida, para poder que puedan reinsertarse, perdón, y puedan, ser parte nuevamente de la sociedad. Entonces, en la mayoría de los casos están conscientes o incluso indican que pues no es como que después de tener este tipo de medidas puedan salir a la sociedad y ya reintegrarse de manera normal, ¿no? Entonces, si con las personas que no tienen algún padecimiento psiquiátrico, es complicado que puedan aplicarse. Entonces, no es imposible, porque existen muchos programas, a nivel gobierno, a nivel, ONGs, que, ayudan al tema de reinserción social con múltiples por parte también de los centros penitenciarios y de la Secretaría, del sistema penitenciario, que aplican, como les comentaba yo en el tema de alas y raíces, ¿no? Algunos talleres y programas para ayudar a las mujeres, a los menores, a poder tener un trabajo digno, a poderse reinsertar en la sociedad, ¿no? Es importante para nuestra materia de política criminal poder entender cómo es que desde un nivel adolescente y con este tema de internamientos o con estas medidas de sanción,
¿no? Si realmente se logra ese fin de imponerlas, que es esta reinserción social que nos dice como fin de la medida de sanción en la ley, ¿no? Y la reintegración de la persona a la sociedad, a la familia, al tema escolar, laboral, a su comunidad. ¿Qué tanto nos aplica, nos pega para la creación de políticas criminales que prevengan o que atiendan lo que ya surgió a un nivel preventivo de otro grado, ¿no? Es decir, esta persona delinquió a este nivel, sales, a lo mejor termina la medida de sanción, porque a lo mejor no fue de internamiento, supongamos termina la medida de sanción, ¿cómo voy a valorar que esta persona sí hubo una reinserción social de manera completa y además de ello me garantiza que no va a reincidir, ¿no? Y que más adelante no va a convertirse en un criminal, ¿no? En un delincuente que va a cometer algunos hechos de gravedad pues más alta, ¿no? Eh, ¿Qué política criminal podríamos aplicar aquí? Y me encantaría que esta parte del todo el tema de adolescentes les haya generado alguna inquietud o algún tema de prevención para que yo, Gisette, diga, bueno, y si yo voy a crear una política pública con tema criminal, porque acuérdense que es el proyecto final y lo vamos a exponer en la última clase, va a ser un tema de justicia para adolescentes, yo voy a buscar qué tipo de delitos, en qué localidad se cometen, ¿no? Cuál es el grupo etario que mayor incide en esa localidad. Por ejemplo, supongamos en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Voy a poner el ejemplo porque aquí sí ya me va a gustar porque vamos a pasar a otro tema. Ya vamos a hablar del tema de la prisión y ejecución penal y todo el sistema penitenciario en México, ¿no? Sí me gustaría, voy a poner un ejemplo y me gustaría que ustedes también pusieran algún otro ejemplo de creación de política criminal. Digo, si repiten, no repiten, no hay tema, lo importante es el desarrollo, ¿no? En Iztapalapa, ok, Gisette, yo quiero saber en Iztapalapa qué política a nivel municipal, qué política criminal se aplica para delitos que cometan las personas adolescentes. No, pues en Iztapalapa hay una población bastante alta a comparación de algunas otras alcaldías. ¿Cuál es el nivel de población? Lo busco, lo tengo registrado. ¿Cuáles son las mujeres? ¿Cuántos son los hombres? ¿Cuántos son los menores? ¿Cuántas son las personas de la tercera edad? ¿No? ¿Cuántas escuelas hay en Iztapalapa, no? Ok, no, pues tantas. El INEGI me va a decir cuáles son las personas adolescentes mujeres que cometen qué delitos. ¿Ok? Este es un dato del INEGI, nos da un montón de datos estadísticas, todos los datos estadísticas, incluso a nivel conductual en delitos. Entonces, pues que la mayoría de las mujeres del 2020 al 2021, el 80%, no sé, el 60%, 70% de personas que cometieron el delito de homicidio eran mujeres, ¿no? Ok, voy a revisar además qué delito cometió. En el INEGI, con todos los datos que nos vaya arrojando, tenemos que ir viendo cuál es la raíz con la que vamos a atacar ese problema. Si existe algún tema de falta de acceso a algunos programas educativos, si faltan a lo mejor oportunidades de trabajo, si existen, no existen a lo mejor apoyo a las madres solteras, si además de eso podemos crear que no solamente ellas incluyan en algunas actividades, sino que a raíz de esas actividades puedan generar ingresos económicos para sus familias, qué tipo de cursos les voy a dar a estas personas, a dónde las voy a llevar para que se sientan, para que se desarrollen, si voy a crear alguna comunidad para mujeres, ¿no? En las cuales se proporcionen este acceso y que sí se dé seguimiento, de quién me voy a lo mejor de quién me voy a apoyar para poder lograr esta política criminal. Suena complejo, es que sí es un tema ya complejo, espero que también ya tengan como mucho el desarrollo de esta idea, pero lo mejor, lo más valioso es que digamos, las necesidades de mi municipio son estas.
¿no? ¿Por qué? Porque logré detectar que en este grupo de personas inciden estos tipos de conductas y que inciden en su mayoría porque las condiciones de acceso a educación, de acceso de trabajo, de temas de reincidencia, de temas de falta de oportunidades, son estas, ¿no? Que existen programas, pero que a lo mejor para entrar te piden 800,000 cosas y a lo mejor no se logra, ¿no? Incorporar a a este tema no sé, de algún programa. O que ustedes detecten que el programa que se aplica le harían algunas mejoras. ¿Cuáles son esas mejoras? No, pues mayor acceso, a lo mejor niveles para ir ingresando, a lo mejor es que me piden 10 cosas. Bueno, ¿qué te parece si hacemos niveles de acceso? Es como si fueras pasando filtros, ¿no? Para que vayas completando estos 10 requisitos que te requieren. Yo llevándolo a un nivel exagerado, ¿no? Pues, pero que ustedes expliquen por qué ese grupo de personas comete ciertos delitos, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera darme algún ejemplo, alguna idea que se le ocurra, o algún comentario de esto que estamos platicando, porque les comento que ya ahorita vamos a ir a temas del sistema penitenciario aquí en nuestro país y voy a hablar un montón de seguridad nacional y de política criminal. Entonces, pues, para que podamos aprovechar estos minutos antes de que pasemos a esta parte. ¿Quién dice yo? ¿Nadie dice yo? ¿Nadie dice yo? Y luego, y si tienen dudas para la creación de su política criminal, ¿qué vamos a hacer, Porque acuérdense que a mí me dijeron que era, no sé si para evaluación, no sé. Digo, la verdad es que estaría muy bien que empezáramos a hacer una lluvia de ideas con las dudas que todos tengamos y que si hay alguna equivocación o alguna duda, pues la podamos aclarar ahorita, ¿no? También, por favor, si tienen dudas, les encargo que ahí anoten qué tipo de política criminal van a aplicar o van a desarrollar y la última sesión, que es la siguiente, pues platicamos cuál podría ser las ventajas, algunas ideas, algunos compañeros, a lo mejor que alguien diga, ¿sabes qué? Carlos, le diga a María, ¿no? ¿Sabes qué? Que mira, María, yo me iría más por este lado y que todos podamos aportar un poco, ¿ok? Pero bueno, ya que no quisieron participar, voy a seguir hablando. Y bueno, pues vamos a pasar al tema de ejecución penal, ¿no? Que es es parte de las penas y medidas de seguridad, pues por supuesto vamos a hablar de nuestro sistema penitenciario. ¿Cuáles son cuáles son las leyes que nos van a hablar? Ay, perdón, del sistema penitenciario. Permítanme. Las leyes que van a regular van a ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene regulación para el tema del sistema penitenciario, la Ley Nacional de Ejecución Penal a nivel de nuestro país, y a nivel internacional, algunos de los tratados son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos o, como son conocidas, las reglas Nelson Mandela. Sería muy importante, valdría muchísimo la pena que pudieran dar una revisión, porque el tema de ejecución penal en México no existen muchos abogados especialistas en esta parte, y si bien no es un tema complejo que cualquiera podríamos estudiar, sí tiene particularidades que sí deberían de considerarse para especializarse, ¿ok? Las reglas de Naciones Unidas, reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusas y
medidas no privativas de la libertad para las mujeres, este, para las mujeres, delincuentes. Y pues bueno, ¿no? El sistema penitenciario en México, para poder entrar a un poco a partes, históricas, pues en México hasta por censos o por estadísticas, eh, del INEGI, perdón, en México se cuentan con 288 centros penitenciarios, de los cuales 273 son estatales y 15 son federales. La población total, en números redondos, es de 222,000 internos. 95% son hombres y el 5% son mujeres, ¿no? Ya después este tema del porcentaje no nos cuadra tanto con el tema del tema de centros de justicia, pero ustedes lo podrán ver en las gráficas del INEGI, ¿no? Solo el 40% de mujeres se encuentra en un establecimiento penal femenil, mientras que el resto se hallan internas en establecimientos mixtos, los cuales pues las colocan en una situación de desventaja. De igual modo, pues, mientras que el 50% de las mujeres se encuentran en prisión preventiva, 42% de los varones se encuentran también en esta situación, lo que quiere decir que la justicia es más lenta para las mujeres, ¿no? El alto porcentaje de personas en prisión preventiva significa que poco más de 90,000 personas duermen cada noche en prisiones sin que se les haya comprobado la comisión de algún delito. No sé si han tenido oportunidad de escuchar un podcast de, de Saskia Niño de Rivera, creo que se llama Penitenciaria. Mm, no sé si alguien tiene el nombre o se acuerda. Y yo escuchaba justamente esta parte de que en la mayoría de los casos de las mujeres, si su causa, como le dicen, bueno, con la persona con la que entraron a prisión, era su pareja o era hombre, y la mayoría de los casos las terminan abandonando, ¿no? Terminan responsabilizándolas por el hecho en estrategia de algunos de los abogados. Casi 500 niños viven con sus madres en diferentes centros penitenciarios y pues comparten con ellos las mismas carencias, algunas dificultades y por supuesto pues el tema de estar en un centro de internamiento, ¿no? O en una cárcel. El 87% de la población penitenciaria es del fuero común y solo el 13% son del fuero federal. No obstante que la población penitenciaria a nivel nacional se redujo el 22% con la entrada, pues por supuesto, del sistema de justicia penal, y hasta principios del 2019 el 43% de los centros penitenciarios continúan con una población que excede hasta el 300% de su capacidad. Es decir, por cada persona que debería de estar existen 3 más, ¿no? Entonces, si a lo mejor caben 4 personas, esas 4 personas llegan a ocupar hasta 16 personas en una celda, ¿no? Contraria a la tendencia internacional de reducción de la población penitenciaria durante la pandemia, pues en México la población incluso se incrementó en un 10% entre el 2019 y octubre del 2021. En el mes de mayo del 2021 se registraron 4,451 personas contagiadas en centros penitenciarios por COVID, y de esas 4,451, 357 fallecieron. Sin embargo, pues estas cifras se refieren únicamente a los casos de personas privadas en libertad o personal penitenciario, al que se aplicaron pues pruebas, por lo que seguramente existe realmente un número importante de casos fuera de este porcentaje que se tomó en cuenta, que realmente pareciera que fue muy poco, ¿no? De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, en los centros federales poco más de la mitad de la población interna son reincidentes y solo el 6% participa en actividades laborales. ¿Ok? Entonces, aquí otra oportunidad para que podamos hablar de alguna política criminal, ¿ok? Y que podamos ver si ya una persona que se encuentra privada de su libertad o con situaciones en un centro penitenciario eh, que se encuentran obviamente aplicados por alguna medida cautelar, se podría atender una política criminal, ¿ok?
La Comisión Nacional de Derechos Humanos estima que el consumo de drogas en la población penitenciaria supera el 50%. De acuerdo con la encuesta nacional de población privada de la libertad del INEGI del 2016, las cárceles con niveles más altos de corrupción en el país son las de la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, mientras que en los estados con mayor hacinamiento, que es donde ya están al borde de las prisiones, pues es en el Estado de México, Nayarit, Hidalgo, Morelos y Jalisco. Otros datos del INEGI es que el 32% de la población se siente insegura en el centro en el que se encuentra. El 25% prefirió declararse como culpable porque lo amenazaron. Y el 50% recibió golpes, torturas o malos tratos. En promedio, diariamente muere de manera violenta una persona en los centros penitenciarios del país. Sin embargo, durante los últimos años, también ha habido incidentes violentos con múltiples víctimas, entre ellos 70 heridos en el penal de la Toma, en Veracruz. En 2018, 28 personas muertas en el penal de Las Cruces, en Acapulco, en 2017. 49 muertes en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, en 2016. Entre marzo del 2020 y mayo del 2021 se han registrado 23 incidentes violentos en las que han sido ocasionados porque temen a contagiarse de COVID. ¿No? El tema del sistema penitenciario, pues no es solamente responsabilidad del Poder Ejecutivo, ¿no? También pasa a ser responsabilidad del Poder Judicial con el tema de ejecución penal. Bueno, pues es importante que existan dos tipos que identifiquemos y recordemos que existen en nuestro país dos tipos de cárceles. ¿Cuáles son? Pues las estatales y las federales. De manera muy general, podríamos decir que a los que los distingue a las primeras es la presencia débil o inclusive pues la ausencia de control por parte del Estado, mientras que en las segundas hay un control excesivo, ¿no? El cual pues no siempre es justificado por parte del Estado. ¿Y cuál va a ser? Pues el tipo de delitos que se ven una y otras, ¿no? El tipo de poder incluso económico que podría generar una de la otra. Pues lo contrario que podría decirse del tema de los centros federales es que la población penitenciaria. Ay, espérenme, un segundo. Perdón, es que tengo aquí al bebé. Sí, estábamos hablando del tema de los centros federales, que pues por supuesto la población penitenciaria va a estar sometido al estricto prevalece el tema del aislamiento, ¿no? Porque pues en la mayoría de estos centros son de máxima seguridad, no obstante pues que apenas con una mínima parte de la población que se encuentran en estos centros cumplen con perfiles para pues ser sometidos a este nivel de aislamiento, ¿no? Una de las razones por lo que ocurre el aislar a estas personas es el control que pueden lograr mantener respecto a los internos, ¿no? Y obviamente sin tomar en cuenta el daño que este régimen es capaz de producir, pues se ha documentado, incluso hay estudios científicos que alertan acerca de las consecuencias indeseables de someter a la población por periodos prolongados a algún régimen de aislamiento, como veremos pues más adelante con temas de consecuencias, ¿no? ¿Cuáles van a ser algunos de los principales problemas que podemos encontrar en los centros penitenciarios a nivel estatal y local?
es que una tercera parte de los centros penitenciarios cuentan con población que excede su capacidad, que es como ya lo comentábamos, obviamente viven en instalaciones con espacios que son insuficientes, carecen de mantenimiento. Por supuesto, se provoca un hacinamiento y que se tenga o que falten servicios básicos de salud, de higiene y de atención. Los servicios más elementales que hacen posible la sobrevivencia, como son la provisión de agua potable, alimentos, servicios de salud, de medicamentos, pues realmente son muy escasos y los pocos que hay pues son de mala calidad. En los establecimientos penitenciarios, pues recae en buena parte que las familias son las que asumen estos costos o estas atenciones. Oye, y la falta de recursos o el abandono por parte de la familia, pues es lo que sigue padeciendo la gente que se encuentra recluida. Listo, discúlpenme. Pues obviamente la Constitución en su artículo 18 nos va a establecer cuáles son estos ejes rectores para poder lograr una verdadera reinserción social o cuáles son los ejes en los que se basa, que tiene que ver con el trabajo, la educación, el deporte, el trabajo, la educación, la capacitación para trabajo, cultura y deporte, ¿no? Que son los 5 ejes para poder lograr esta reinserción social. Sin embargo, pues solamente una mínima parte de la población tiene acceso al trabajo y a la educación. La mayoría asiste a cursos y a talleres de todo tipo y se dedica a la elaboración de algunos productos artesanales, por supuesto, para la venta y lo que obtengan de esa venta lo utilizan para poder comprar materias primas, porque es la única forma en la que pueden obtener ingresos, ¿no? La falta de recursos y abandono que crónicamente ha padecido el sistema penitenciario, pues han puesto en riesgo la seguridad de los centros y la gobernabilidad al tiempo que propician la corrupción por parte del personal. Por supuesto, pues al tener este acceso a todos estos beneficios, que parecerían beneficios, quieres ser parte de la persona del grupo de deporte, tienes que dar ciertas cuotas, ¿no? Incluso para poder ser parte del estudio, tienes que cubrir algunas cantidades para que te liberen tus oficios, para que liberen esas inscripciones. No es algo que yo me esté inventando, además de que hay algunos documentales en YouTube. Tuve la oportunidad también, ya se los había comentado, de poder ingresar al reclusorio al norte y al oriente, pues se puede decir sí, por parte de la escuela. Entonces, tuvimos la oportunidad de entrevistar a maestros de los centros penitenciarios que obviamente son internos, que ya ingresaron con alguna licenciatura y que estando dentro se siguieron preparando hasta lograr un grado de estudios más alto y que les permitió dar clases y capacitar a los propios internos, ¿no? Y nos comentaba el tener el acceso a la escuela, pues sí lo tienes, pero debes de cumplir con ciertas cuotas para que te liberen el registro, para que te registren tus horas, para que puedas tener validación de tus estudios. Entonces es un todo que hay que estar invirtiendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no agilizan este tipo de trámites, por lo cual pues permite que se tengan estos temas de corrupción en las prisiones. Si se toma en cuenta, pues además que la gran mayoría de las personas que están en prisión son de escasos recursos, el hecho de que sus familias tengan que llevarles comida, medicinas, y algunos bienes u artículos de uso personal de manera constante, pues se vuelve un tema de este,
pues, ¿cómo decir?, desventajas o de afectar el bienestar de la familia, ¿no? Por supuesto, esto va a agravar incluso la relación con las personas, y que evidentemente, pues, tener acceso al ingresar este tipo de de cosas o de objetos a los centros, pues, también propicia la corrupción, ¿no? Eh, Todo esto pues afecta de manera directa y desproporcionada a las mujeres y a los niños. Como ya se ha demostrado algunos estudios, también afecta de manera indirecta pues a la sociedad. eh, pues quien debe o asumir los costos por los daños que todo esto va a producir. Algunos estudios han documentado la salud de quienes ingresan a prisión suele verse rápidamente deteriorada. Entre los padecimientos más comunes se encuentra el vértigo, la disminución de la capacidad visual y olfativa, la pérdida de energía, trastornos digestivos, enfermedades dermatológicas y dentales, así como trastornos auditivos. El riesgo de suicidio y contagio de enfermedades infecciosas se eleva hasta 10 veces por encima de los que observan en la población en general, además de una sexualidad devastada y diversos trastornos mentales, todo lo cual permite decir que la pena de prisión es sobre todo una pena corporal que trae dolor y produce enfermedades y muerte, ¿no? Por si fuera poco, a los problemas que ya se mencionaron, hay que añadir los prejuicios, la indiferencia, los tratos, el abandono, el estigma, el señalamiento, la falta de reinserción social, por parte de la sociedad y de la familia, ¿no? Que es justo lo que yo quisiera que aplicáramos en temas de política criminal por el alto índice de personas que realmente no logran una reinserción social. Tuvimos un asunto en el cual fue pro bono de una persona que lo señalaron por el delito de homicidio. La persona no cometió el hecho, sin embargo, se subió al vehículo, el cual estaba señalado como responsable por haber salido de la escena, a bordo de su taxi, ¿no? De su vehículo. Entonces, sale esta persona, en ningún momento se ve ningún video que la persona que conduce haya disparado y haya privado de la vida a otra persona, ¿no? Sin embargo, por haber salido de la calle de donde sucedieron los hechos, fue señalada como la persona responsable. Más adelante, la persona a la que logramos defender, aborda el vehículo y da indicaciones. Sin embargo, pues las dos personas son puestas a disposición, les dicen que por el delito de robo al final se los llevan a homicidios, por supuesto, pues ahí inician la carpeta por el delito de homicidio y realizan todas las periciales. En ese momento el tema de la prisión preventiva oficiosa todavía estaba súper rigurosa de que, como lo dice el segundo párrafo del artículo 19, la vamos a aplicar. Actualmente ya existen criterios en los que ya no es aplicable el tema de la prisión preventiva oficiosa, sin embargo, pues existen algunos delitos que ameritan tema de prisión preventiva justificada por el tema de cautela, ¿no? O de lo que implica el tema del riesgo de cautela. Y bueno, pues ya pasando a grandes rasgos, esta persona era una persona trabajadora, tenía trabajando en la empresa alrededor de 12 años, era el sostén de su familia, duró el proceso, porque aparte se cruzó la pandemia, lo que nos permitió realizar actos de investigación en favor de su defensa. Entonces, esta persona estuvo recluida, estuvo, sí, en prisión oficiosa, 2 años. Entonces, 8 meses que fueron realmente pérdida del tiempo por el tema de la pandemia, con recursos y demás, que bueno, eso no tiene que ver con esto, pero al final, pues quisiera decir, ¿no? Se hizo absolutamente todo, pero pues estuvo 2 años en prisión. Él entró de una forma y al día de hoy, la última vez que pudimos platicar con su familia, nos comentaron que le costó mucho trabajo volver a trabajar, volver a confiar, no se sube a un taxi, y no lo digo como burla, ¿no? Sino que, pues qué fuerte que no puedas subirte al transporte público por lo que generó para ti. Eso es un trauma bastante grave. No pueden acudir a fiestas familiares, ¿no? En las que
se encuentren pues muchas personas o haya mucho ruido porque él entra en ataques de ansiedad y de pánico, que es justo el tema auditivo, ¿no? Y el tema de tener ataques constantes de depresión y de ansiedad, pues por todo lo que sufrieron o lo que padecen, ¿no? Entonces, a pesar de que él ha acudido a psicología, a psiquiatría, a terapias neuronales, pues realmente no ha logrado ser parte otra vez de lo que era su vida, ¿no? Entonces él nos decía, nosotros platicamos con él en tema de poder tener acceso a algunos programas para reinserción en la sociedad y reintegración familiar, pero realmente es que ha costado bastante, bastante trabajo, ¿no? Entonces, aquí nada más ya para cerrar el tema de los centros penitenciarios, pues vamos a platicar un poco de la participación de iniciativa privada. En el periodo del 2006 al 2012, cuando estuvo todo el tema de la guerra contra el narco, se consideraron necesarios que se pudiera implementar, se pudiera privatizar las cárceles o los centros federales para albergar a lo que se suponía sería una creciente población del foro federal, ¿no? Porque iba a haber todo este tema de los grupos de delincuencia organizada privados de la libertad. Permítame tantito. Listo, perdónenme. Entonces, les comentaba, el tema de la población en los centros del Foro Federal, pues había en el régimen o el tema de que nada más se contara con 3 centros federales, se contaron con 13 y hoy en día, pues son alrededor de 15, son 15. Y aunque la población con la que se cuentan estos centros es un tanto del fuero común como del fuero federal, perdón, en aquel momento se resolvió construir centros con la participación de la iniciativa privada. La construcción y toda esta administración compartida con la administración, iniciativa privada de estos centros federales ha implicado pues que se destinen recursos públicos para esta creación y construcción de estos centros penitenciarios, con el inconveniente pues de que estos adoptaron de manera, pues sí, a crítica el modelo estadounidense de prisiones de super máxima seguridad, en los cuales pues una persona vale mucho más de lo que realmente vale a nosotros como sociedad una persona en prisión. Yo imagino que todos ustedes han escuchado cuánto aproximadamente cuesta para la sociedad una persona que se encuentre privada de su libertad. Hoy en día, de los 15 centros federales, 8 cuentan con participación de iniciativa privada y se les denomina CPS, lo que significa que se rigen mediante un contrato de prestación de servicios. Estos centros fueron construidos y son administrados por empresas como ICA, Prodemex, IGA, Carso, Tradeco y Homex, y tuvieron aproximadamente un costo de 200,000 millones de pesos que el gobierno mexicano se comprometió a pagar en 22 años, ¿no? Entonces, lo que normalmente una persona privada de su libertad en un centro costaba alrededor de entre 300 y 400 pesos, al día de hoy cuestan depende del centro, entre 3,000 y 6,000 pesos. En los contratos del gobierno se comprometieron a pagar de acuerdo con la capacidad instalada, independientemente de la población que realmente se tuviera. Hoy en día el gobierno paga por el 100% de la capacidad, no obstante que la ocupación es solamente el 60%, ¿no? Otro de los problemas pues más importantes de los centros administrados con participación de las empresas privadas son las restricciones que impone su diseño arquitectónico.
debido a la gran extensión de superficie construida, al número de edificios y a la distancia que hay que recorrer para trasladarse de uno a otro, lo que hace que el régimen y la vida cotidiana, tanto del personal como de la persona privada de libertad, se encuentre condicionada por un diseño arquitectónico inapropiado, ¿no? Y esto se explica por los muy elevados costos que las compañías constructoras cargaron al erario sin importar pues el proyecto resultara o no funcional para las personas que estaban haciendo uso de estas instalaciones, ¿no? Las consecuencias del régimen de segregación o de no adaptación o reinserción social para la sociedad ha sido, objeto de estudios y de documentales, no solamente en nuestro país, también en Estados Unidos, ¿no? Y pues bueno, ante algunas preguntas que nos hacemos es si realmente podemos pensar que hace sentido encerrar a tantas personas solas en algunas pequeñas celdas durante 23 horas al día o a veces durante meses o años. ¿Y qué pasa cuando estas personas son liberadas, no? ¿Cómo podrían adaptarse de nuevo? Esta es una medida inteligente realmente, como les comentaba con el asunto de este cliente, o realmente ya estamos dañando para siempre, no solamente a una persona que fue señalada, sino a todo su núcleo familiar, laboral, y demás, ¿no? En 2015, que fueron aprobadas en las Naciones Unidas las reglas de Mandela, que ya les platiqué hace un momento, lo que modifican los estándares para el tratamiento de los internos. La regla 43, por ejemplo, va a prohibir el confinamiento solitario indefinido como el prolongado y establece que el confinamiento de los internos por 22 horas o por periodos mayores a 15 días es una forma de trato cruel, inhumano y degradante, ¿no? Para este tema, pues evidentemente habría que recurrir a la Corte Interamericana y hacer valer cada una de las reglas establecidas, porque por supuesto, pues en todo caso tendría que haber alguna recomendación para nuestro país, ¿no? Por su parte, pues en una resolución del 2015 en la Suprema Corte estadounidense se condenó al efecto deshumanizante del confinamiento solitario, citando los estudios que han mostrado que esta práctica causa en los internos ansiedad, pánico, pérdida de control, rabia, paranoia, alucinaciones y automutilaciones, entre otros síntomas. Y pues argumentaron que estas prácticas producen la muerte social de las personas, urgiendo a que el sistema penitenciario suspendiera su utilización. Eh, y pues bueno, ¿qué pasa además, no? Con el tema de las personas que se encargan de los centros penitenciarios, pues se contaminan de todo lo que se va generando allí dentro, además que son parte de la corrupción. Dejas de creer en el sistema penitenciario y te vuelves una persona, está así en algunos de los documentales que pude ver, que tratan a las personas pues ni siquiera como animalitos, ¿no? O sea, no quisiera pensar que obviamente a los animalitos hay que maltratarlos o que ellos sí merecen maltrato a diferencia de los seres humanos, pero a lo que voy es que hay personas que realmente no consideran a los seres humanos ya que están en prisión como realmente un ser humano que tenga derechos. Entonces, ¿cuál es la parte de la prevención a nivel sistema penitenciario? Si hemos hablado constantemente que el tema preventivo es un tema que va a ayudarnos a no caer justamente en una prisión, ¿no? O que justamente nos va a ayudar a evitar el tema de sanciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles aquí los efectos que pudieran establecerse dentro de nuestro país, ¿no? Vamos a hablar un poco de política criminal y de seguridad nacional, ya pasando al tema de para concluir. Y pues, ¿qué pasa con el tema de la política criminal y seguridad nacional? El 31 de enero del 2005, me parece, se creó la Ley Nacional de Seguridad, el 31 de enero del 2005, pues sí, perdón, se creó la Ley de Seguridad Nacional, perdón. ¿Cuál es la importancia o la relevancia?
pues bueno, esta nos va a definir cuál es la seguridad nacional. El término de seguridad nacional se vino a implementar o desarrollar a nivel internacional a finales de la Segunda Guerra Mundial. Esto cómo empieza a crearse este término, pues con la creación del acta, de la primera acta de seguridad nacional que se encuentra, pues como tal reconocida a nivel antecedentes históricos en los Estados Unidos de América en 1947. Derivado de esta acta de seguridad nacional, se creó el Departamento de Defensa y también la primera ley de seguridad nacional, en el cual incluso se establece que ya va a existir para Estados Unidos una oficina de consejería para el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Quienes van a hacer las tomas de decisiones importantes que tengan que ver con asuntos de seguridad nacional. ¿Qué son asuntos de seguridad nacional? Ahorita lo vamos a ver con el significado. Sin embargo, pues las actividades terroristas, por supuesto, son las actividades que de primer momento incitaron a esta acta de seguridad nacional y que por supuesto se crearan estas leyes de seguridad nacional. Por supuesto, con todas las amenazas, atentados que se ha vivido los principales países, primer mundo, por todo el tema económico, por todo el tema de desarrollo, pues se ve en la necesidad de a nivel internacional tener una protección, ¿no? Una de las principales situaciones por las cuales, pues, no solamente podríamos decir que la seguridad nacional comprende al territorio nacional, sino que es a nivel internacional, en lo cual no se puede quedar a nivel interno los problemas o la problemática. Uno de los ejemplos que no tenga que ver tanto con temas de delincuencia y de atropellos y de demás, tiene que ver con la migración, ¿no? En el cual de manera interna se busca regular esta migración y que tiene impactos en nuestros estados, afectando temas de seguridad nacional, ¿no? En los cuales puede haber hasta temas de atentados directamente de personas a otras, como temas de salud, por supuesto. Entonces, la Ley de Seguridad Nacional nos establece cómo define a la seguridad nacional. ¿Ok? Por seguridad nacional se entienden a las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. ¿Ok? Entonces, todo lo que yo tenga que hacer como Estado mexicano, cualquier acción que sea al momento para que se mantenga esa integridad y estabilidad y permanencia en el Estado mexicano, ¿ok? Que tiene que ver con la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrenta nuestro país. Quede claro que no está hablando de temas específicos, sino cualquiera que tenga una amenaza ante nuestro país o algún riesgo que a nivel país se detecte, es cuando la seguridad, este tema de la ley de seguridad nacional se aplica. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio. Por supuesto, es un tema de seguridad nacional, el mantenimiento del orden constitucional y fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno. Como cuarta fracción nos dice que el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5. La defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional y la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico económico, social y político del país y sus habitantes. Entonces, además de que esta ley, pues recordemos, por ser publicada en el Día Oficial de la Federación el 31 de enero del 2005, cuando estaba a cargo de la presidencia Vicente Fox, se establecen como, pues, cómo es que va a estar integrada, cómo va a ser, eh, pues sí, vigilada la seguridad nacional o cuáles son las instancias más bien de la aplicación de la seguridad nacional. Y pues además esta ley nos va a establecer cuáles los titulares de las instituciones de seguridad nacional que deben de reunir algunos requisitos, de los cuales tiene que ver con ser mexicano por nacimiento, tener por lo menos 30 años cumplidos,
acreditar la capacidad y experiencia para el desempeño de la función, ser de reconocida probidad, no estar procesado ni haber sido condenado por delito doloso, ¿no? Para la coordinación de acciones orientadas a preservar la seguridad nacional, se estableció un Consejo de Seguridad Nacional, el cual vale la pena que tengamos esta parte de, van a ser el titular del Ejecutivo Federal, por supuesto el presidente, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa Nacional, secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Hacienda y Crédito Público, el secretario de la Función Pública, el de Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Transportes, el fiscal general de la República y el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ¿no? Los integrantes del Consejo no pueden nombrar a algún suplente. En caso de la ausencia del presidente, el secretario ejecutivo presidirá la reunión, ¿no? El consejo va a contar con un secretario técnico y la finalidad de establecer y articular la política en la materia, por lo tanto, pues va a conocer de los siguientes asuntos. Y aquí es importante, pues porque nos va a dar una base para el tema de qué tipo de política a nivel de seguridad nacional se va a crear, ¿no? Como la integración y coordinación de los esfuerzos orientados a preservar la seguridad nacional, los lineamientos que permitan el establecimiento de políticas generales para la seguridad nacional, el programa de la seguridad nacional y la definición anual de la Agenda Nacional de Riesgos, la evaluación periódica de los resultados de programas y seguimientos de la Agenda Nacional, los programas de cooperación internacional, las medidas necesarias para la seguridad nacional, los lineamientos para regular el uso de aparatos útiles en la intervención de comunicaciones privadas, los lineamientos para que el centro preste auxilio y colaboración en materia de seguridad pública, eh, cualquier ramo de la administración pública que acuerde el Consejo, los procesos de clasificación y desclasificación de información en materia de seguridad nacional y los demás que establezcan otras disposiciones o el presidente de la República. Entonces, el Centro de Investigación de Seguridad Nacional va a ser un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación con autonomía técnica operativa y de gasto adscrito directamente al titular de dicha secretaría. Entre algunas de sus atribuciones va a ser operar tareas de inteligencia, procesar información de las operaciones que recaben, realizar algunos estudios de carácter político, económico, social y demás que puedan relacionarse con sus atribuciones y que por supuesto tenga que alertar por algunos riesgos de amenazas o de seguridad nacional. Va a proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio. Va a establecer una cooperación interinstitucional, pues por supuesto, para que todas las políticas puedan desarrollarse de la mejor manera y que sea una cooperación. Va a administrar y adquirir toda la tecnología necesaria para poder difundir de manera confiable la comunicación del gobierno federal en materia de seguridad nacional. Va a operar esta tecnología de comunicación especializada, va a prestar el auxilio técnico a cualquiera de las instancias para el tema de que se aplique algún tema de seguridad nacional y pues alguna otra que establezca alguna disposición, es lo que nos explica o nos establece la ley. Y pues bueno, a grandes términos, pues cuál es la lucha constante, ¿no? De la política criminal y de la seguridad nacional, pues estar en constante lucha respecto al crimen organizado, pues porque ha tenido un avance en todos los aspectos en nuestro país y pues han realizado incluso de manera una estrategia de política criminal en México, ¿no? Porque como les comentaba, no es como la política criminal no es como un término que se esté aplicado desde siempre, que se ha ido adoptando de poco en poco y que esto ha ido naciendo con el tema de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Diríamos que los términos utilizados en la estrategia pues tienen connotaciones jurídicas, incluso, como lo hemos platicado, arrastres criminológicos, ¿no? Que a lo mejor podrían y deberían de ser revisados por el tema de qué es lo que para la creación de una política criminológica, criminal, se va a basar, ¿no? La lucha, el combate, la guerra y la política criminal son conceptos que se van a usar en la intervención del Estado
pues para enfrentar un fenómeno del crimen organizado y que pues por supuesto van a producir efectos que consideramos cuestionables, ya que al declararle la guerra al enemigo, en este caso pues al crimen organizado, y al sentirse pues este enemigo como amenazado y que pueda ser posiblemente exterminado, pues va a buscar adquirir las mejores armas, los mejores aliados, poder controlar de alguna forma algunas de las instancias o instituciones de gobierno. Va a buscar tener y mantener acercamiento con la población y con grupos de población vulnerables, buscando hacer, como platicábamos con el caso de Sinaloa, pues crear una globalización criminal, ¿no? Es poder decir que él, más allá, o estas personas, más allá de crear un riesgo a nivel nacional, lo que buscan es el bienestar de su pueblo, ¿no? Y pues no hay que olvidar que esta globalización ha logrado el acortamiento del mundo, o sea, de los países. Es a nivel mundial la aparición y fortalecimiento de redes o de conexiones económicas, tecnológicas, sociales, políticas, incluso ambientales, que sin lugar a duda, pues son aprovechadas por la delincuencia organizada para lograr estos fines. En cuanto a la política criminal que se está desplegando respecto al crimen organizado, podríamos tener estos rubros o estos puntos en concreto que tiene que ver con que exacerba los nexos político-criminales, lo cual significa una amenaza para la gobernabilidad, ¿no? Que no privilegia presupuestalmente alguna de las acciones de prevención del delito, ya que ubica este trabajo como un tema de seguridad pública y no desde la política social. Esta parte es sumamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque me importa más la seguridad general que la política social. Y lo hemos platicado, ¿en qué momento nos va a importar más? Si cuidar un todo o ir desde el fondo, estudiar estos grupos sociales, todo lo que platicamos respecto, es que quiero darles otra vez, los elementos condicionadores, ¿no? Que tenga que ver con el poder, el desarrollo, los niveles de vida, ingresos, la población, la alimentación, la educación, el trabajo, todo lo que ha tenido que ver la crisis económica, la ciencia y la tecnología, la religión, desigualdad, la marginación, las condiciones humanas, todo lo que ha tenido que ver para que podamos nosotros, como lo hemos platicado en las otras sesiones, la política criminal aplicable de mejor manera, ¿no? Porque no va a ser un estudio de seguridad pública, ¿no? Una política realmente que se pueda aplicar a nivel social. Se privilegian las actividades recreativas sobre las preventivas y de readaptación social. Aplica el derecho penal de manera selectiva. Permite el cambio de servidores públicos de manera inconsciente y permanente. ¿Qué pasa? Pues que no se permite en muchos de los casos que las políticas criminales que se apliquen o temas preventivos, pues pueda o no pueda atenderse de la mejor manera. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues porque cada una de las personas que toman alguna de las batutas en las instancias, llegan e imponen y hacen modificaciones a estos programas sociales de prevención o de atención o de política criminal que van adaptando porque pues siempre el que llega quiere dejar su marca, ¿no? Entonces llegan y cambian y este cambio constante no permite que se desarrolle de manera debida el programa o la política preventiva criminal que quisiera aplicarse. Entonces, ¿qué pasa? Pues el cambio de servidores públicos que no tenga de manera consciente pues estos programas deja permite o lleva a que se queden rezagados o que no tenga una aplicabilidad que funcione, ¿no? Evita sistematizar las mejores prácticas y tolera la destrucción o sustracción sistemática de las bases de datos, provoca daños colaterales exacerbados que podrían evitarse si se cambia de rumbo, ¿no? Vamos a grandes rasgos, pues únicamente a comentar
cuál es el antecedente en la seguridad pública. Y pues esto viene de la gestión del presidente Ernesto Zedillo de 1994 al 2000, en el cual se implementaron pues en algunas series de medidas estratégicas y sustantivas, ambiciones a largo plazo y respaldo presupuestal, dentro de las cuales se encontraban algunas reformas realizadas en 1994 al artículo 21 y 73 para establecer el sustento jurídico de la seguridad pública como una función del Estado, creando así el Sistema Nacional de Seguridad Pública. También viene, pues bueno, en 1995 la ley que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 1998 el reglamento de la Secretaría de Gobernación, en la cual creó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el 2000, tengamos como antecedente histórico, México comenzó a vivir una transición democrática con la alternativa pues en el poder, la cual buscó crear nuevas reglas. Sin embargo, pues interrumpieron parcialmente algunos de los programas existentes de largo alcance, que es lo que platicábamos, no se permitía como tal que se desarrollaran los programas que ya estaban aplicándose. Pues al iniciar el sexenio del presidente Vicente Fox, de Fox, en el 2000, se apostaron a nuevos proyectos como la creación de Secretaría de Seguridad Pública, en el cual separaron en esta función sustantiva la Dirección Estratégica de Secretaría de Gobernación. Como consecuencia, se restó fuerza táctica al dividir la ejecución de las políticas de seguridad nacional y la seguridad pública, mermándose la transmisión de inteligencia oportuna para resolver problemas de dimensión nacional. Como por supuesto, más allá que fuera aplicable la función de estas instituciones, pues se restó esta fuerza para poder atender pues todos los actos que en ese momento se requerían en temas de seguridad nacional con temas de crimen organizado, ¿no? Pues cabe mencionar que la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos percibió, a consecuencia de la reacción penal del Estado contra el crimen organizado, el incremento en los riesgos de la presencia militar y la violación de derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado en el 2007, que es lo que platicábamos cuando existe este tema de que se encuentren la defensa nacional en las calles de los pueblos, más allá de que generen una seguridad de que se encuentran a salvo los derechos y que van a estar protegidos, la gente empieza con temas pues de temor por no saber qué es lo que está realmente sucediendo, ¿no? Entonces, más allá de poderse establecer como seguridad, pues comenzaron temas de inseguridad. Este, y pues bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, porque ya faltan 5 minutos y nos falta todavía un poquito de, de la seguridad nacional. Nada más déjenme ver cuáles son los últimos temas. Ajá. Sí, en la siguiente charla que vamos a tener, vamos a hablar ya les había platicado, de política criminal actual. Vamos a hablar de cómo se ha desarrollado el sistema penal, pues sí, cómo rige la política general y la política criminal en nuestro país, si existe realmente una inoperancia en el sistema o cuál es esa apertura del sistema penal acusatorio. Vamos a hablar de las dudas que tengan de política criminal y para poder ya el jueves estaremos cerrando como tal el tema de nuestras clases. Me falta hablar todavía de tema de seguridad nacional. Ahorita únicamente estamos haciendo una introducción, pues prácticamente como de antecedentes, de condiciones y demás, pero sí hace falta hablar de los antecedentes que se fueron implementando en México, cómo es este sistema de seguridad nacional, quiénes son los sujetos, parte del sistema de seguridad nacional, cuál es el tema del terrorismo, de crimen organizado, los indicadores, cuáles al día de hoy los daños a nivel civil a la población,
cuáles son estos nuevos enfoques que actualmente pues se están aplicando, cuáles han sido las reformas que se han realizado a nivel de seguridad pública del sistema de seguridad nacional. Y pues ya la verdad es que vamos a ver también cómo influye el tema de la comunicación, que ya lo habíamos platicado, los medios son importantes para el tema de seguridad nacional. Por supuesto que también tenemos que platicar respecto a la participación social, cuáles han sido las técnicas o las actividades que se han aplicado para pues mejorar, ¿no? Como último antecedente, pues la publicación del decreto por el que se aprobó el Programa de Seguridad Nacional del 2009 al 2012, que es de observancia obligatoria para las dependencias de la Administración Pública Federal y la Procuraduría o Fiscalía, hoy Fiscalía General de la República, ¿no? Entonces, todavía nos falta un poco de tema del sistema de la seguridad nacional. Yo creo que vamos a terminarlo ya bien la próxima clase y agregamos temas de política criminal actual, ¿sale? Para dejar lo que nos falten a la sesión que vayamos a llevar a cabo la siguiente semana, que es la que no les pude proporcionar. Y podemos saber, necesito que aquí sí todos tengamos ya entregada para antes de la última sesión nuestra política criminal. ¿Sale? La próxima sesión vamos a poner un ejemplo concreto, claro y ya real de la creación de una política criminal, ¿ok? Para que tengan estas guías, esta guía o este ejemplo ya como tal objetivo de cómo se crea una política criminal, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna duda o algún comentario. ¿Nadie? ¿Nadie tiene alguna duda? ¿Seguros? No, maestra, gracias. Todo claro. Todo claro, de verdad. Bueno, espero que hayan anotado muchas ideas y muchos temas que pudimos platicar de temas de política, de seguridad nacional. Y por supuesto, pues cualquier duda, cualquier comentario, yo estoy aquí al pendiente. Que tengan muy bonita noche y nos vemos el jueves, por favor. Sí, maestra, que descanse. Muchas gracias. Gracias a ti, Silvia. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, maestra. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias.